Buenas, ¿cómo están? Y ya saben, obviamente porque están entrando a este video es por la Starship SN10, el vehículo que ayer en particular, tuvo un vuelo perfecto y un aterrizaje casi perfecto y una explosión que llegó bastante más tarde de lo normal. Analicemos qué sucedió. Primero que nada, ya sabemos que era un vuelo de prueba, es un testing, es un prototipo, ni siquiera es una nave espacial todavía, así que todo lo que suceda ya sabemos que es algo que puede suceder porque está planeado. Y planeado no me refiero a que uno planee que exploten los vehículos, sino que uno planea que puedan fallar cosas porque necesitas aprender mucho sobre cómo hacer el perfil de vuelo tan particular que quiere hacer SpaceX con la Starship. Ya sabemos que la SN8 y la SN9 fracasaron en su aterrizaje, pero no en su vuelo. Los vuelos fueron perfectos, explotaron cuando no lograron hacer el aterrizaje perfecto. ¿Qué habían aprendido de esa oportunidad? Que necesitaban más motores para hacer la rotación final, para poder aterrizar suavemente. Siempre llegaba tarde, así que esta vez dijeron, bueno, en vez de encender 2 motores, porque uno puede fallar, vamos a encender 3. Ese era el mayor cambio que había en el perfil de vuelo. El resto era exactamente lo mismo y el primer intento que tuvimos ayer fue en particular un intento fallido porque hubo un alto de presión, se encendieron los motores durante un segundo solamente y cortó, así que hubo que esperar a un segundo intento. Por suerte, bueno, Elon Musk salió a contarlo, había sido un sensor que estaba seteado a una presión máxima, donde llegó a esa presión máxima, cortó los motores, pero estaba en una medida muy conservadora, así que decidieron poner un poquito más allá. Eso no fue un problema por lo visto, es un vehículo que permite reigniciones, así que hicieron exactamente eso. Un par de horas después, reencendieron los motores y comenzó el vuelo de esta manera. Estamos hablando de un vuelo bastante normal, es decir, cumplió con todo lo que uno esperaba. Tuvimos un hermoso despegue, tuvimos un vuelo bastante tradicional, tuvimos además, muchos decían, arrancó un poco lento. No, la velocidad de lanzamiento fue bastante normal, fue lo que se esperaba para este tipo de vehículos. Tengan en cuenta que usó los 3 motores Raptor, los usó bien, salió de la plataforma, hasta aquí no hubo ningún problema. No había muchos cambios como para que el vuelo este fuese distinto. La verdad que esperaba mucho. La única ventaja que yo digo que tuvo es que al haber nubes en esta oportunidad se puede ver un contraste un poco de velocidad y de movimiento que en otros cielos celestes no se puede obtener. Las cámaras de SpaceX estuvieron muy bien, pero también estuvieron muy bien las de los demás grupos de entusiastas que están alrededor de toda la plataforma en Boca Chica, en Texas, fijándose, mirando, chusmeando, están todo el tiempo obteniendo información. Son realmente muy buena fuente de información y lo vamos a ver después al final de este video que estoy armando yo, especialmente todo lo que es los de Lab Padre y los de NASA Spaceflight, que son dos grupos de entusiastas muy grandes, especialmente los de NASA Spaceflight, que es gigante, es un grupo, estuvieron 12 horas ayer transmitiendo lo que fue este vuelo. Como verán, bueno, el primer minuto de vuelo va todo perfecto, acá ya estará a unos 3.000 metros más o menos, el vehículo iba a llegar a unos 10 kilómetros de altura, lo cual era el vuelo esperado, e ir apagando los motores en la medida, a partir de los 8.000 metros empieza a apagar un motor, un segundo motor y después el tercer motor. Vale la aclaración, hay un detalle, un chiste muy de Elon Musk que la rotación comienza a los 4 minutos 20. Los que entiendan la referencia, perfecto. Lo bueno es esta imagen, tenemos imagen de los 3 motores y de las patas. Una de las cosas que para mí son claves en este vuelo y en lo que pasó en esta oportunidad, las patas. Lo vamos a ver más adelante, obviamente, pero para mí ahí hubo una clave, estuvieron fallando. Hay algo que va a tener que cambiar de diseño sin ninguna duda y además del funcionamiento. Hay una dependencia muy grande en este vehículo a los fluidos hidráulicos. ¿Por qué? Porque los motores, obviamente el gimbal que va moviéndose para cada lado para ir teniendo posición, utiliza fluido hidráulico. Las patas también, los mecanismos para ventear también. Y no es la primera vez que han tenido problemas con los mismos. Es posible que hayan tenido una vez más problemas con ellos, pero por otras cosas que han sucedido, en las cuales obviamente puede haber llegado a ser el problema final, pero no fue un problema completo. Es decir, veámoslo más en detalle. Bueno, ella se apaga el primer motor, con lo cual empieza a frenar la subida. No es que deja de subir, es decir, empieza a ser cada vez más lenta. Es muy bueno también que podamos ver la distancia, es decir, tenemos varias cosas en este vuelo que a mí me gustaron por cómo se mostraron. El sistema de cámaras está funcionando muy lindo, especialmente cuando hace el retorno final, que me parece para mí el mejor momento de captura de video que tiene SpaceX, porque te permite verlo de un ángulo que jamás nadie te lo mostró.
Ya estamos en el momento que se va a cortar el segundo motor y nos queda solo un motor. En este momento ya no está ascendiendo tanto el vehículo, ya está en unos 9000 metros. Haciendo un poquito todavía, es un vehículo relativamente liviano porque tengan en cuenta que no lleva ninguna carga, no lleva más que el combustible y ya se consumió más de la mitad del combustible, por ende es una rotación, el momento de la rotación es un momento muy liviano y es una cáscara de chapa, no hay otra forma de describirlo. Si bien es acero, ya no es aluminio como otros vehículos, es más pesado, significa, pero es bastante resistente. Aún así, me parece muy bueno el uso del material. Han logrado con el acero algo que nadie pensaba que se podía hacer con acero, es decir, lo que están haciendo. Probablemente también sea la causa de algunos de los problemas, la resistencia es de acero, pero el hecho de que hayan podido utilizar acero para todo esto es muy bueno. Aquí hay un venteo que a mí me llama un poco la atención, bastante venteo de la parte inferior. Tengan en cuenta que el vehículo se carga por la parte inferior, no tiene la carga como tienen los tradicionales cohetes por otro lado. Así que mucho venteo de la parte inferior, no sé si eso está bien o si eso está mal. Lo hemos visto en otras oportunidades. Acá empezó la rotación, lo cual es una escena crítica para todos, pero ya sabemos que lo maneja bastante bien. De hecho, esta es la parte por ahí más difícil de todo lo que está haciendo. El hecho de que no pueda aterrizar todavía llama un poco la atención porque lo ha logrado con la Falcon 9 un montón de oportunidades. Pero es porque tienen la maniobra final y porque todavía lo tienen que perfeccionar. Pero el hecho mismo de hacer este planeo, que obviamente va a ser lo que reduzca la velocidad en el retorno, estamos hablando de cuando tenga que volver el cohete del espacio, es tal vez el punto más difícil, la acción más difícil de todas. ¿Por qué? Porque tiene que soportarlo para empezar, así que va a tener que tener una cobertura especial que hoy no tiene. Y además, esos alerones que tiene, que no son alerones, son como ni flaps, son más bien aerofrenos, los está utilizando para poder guiarlo, para poder reducir esa velocidad. Caer de panza reduce muchísimo la velocidad y por ende reduce la necesidad de materiales más fuertes en la parte trasera y además de la potencia de los motores. Tengan en cuenta que esto está pensado para volver con gente. El Falcon 9 no, el Falcon 9 está pensado solo para recuperar el vehículo. Y aquí en fase crítica es donde todos teníamos, ya sabemos que en la garganta, sí, teníamos mucha tensión por razones obvias. Queremos que funcione y pronto. El plan de Elon Musk es 2023 para poder llegar a la luna con este vehículo, obviamente con la versión de pasajeros de este vehículo, o de carga al menos. Y aquí empieza la mejor escena, la rotación. Encendido un motor, dos motores, tres motores. Una rotación que parece primero un poco violenta, pero no lo es, lo hace bastante bien. Y después el apagado de dos motores. Queda uno solo para el movimiento final. Ahí se ve esa llama en exceso, que tal vez es en exceso. Para mí ahí ya hubo un problema, porque no termina esa llama. Es decir, fíjense que hasta este momento no termina. Y ahora yo noté algo muy particular. Hay un rebote ahí. Aquí muchos vieron varias cosas, dependiendo de las cámaras utilizadas. Se vio no solo ese rebote, sino una llama en exceso, que van a ver cuando termine el stream, porque queda encendida esa llama. Pero también se vio otra cosa en particular, que no todas las patas se desplegaron al mismo tiempo. Lo primero que yo noté, no en este stream oficial tanto, sino en el de NASA Spaceflight, fue no solamente la llama hasta que la vimos todos y que encendieron el Menger, sino acá se ve perfecto la imagen. La inclinación, eso está a 80 grados, eso no está a 90 grados como debería. Hay una inclinación obvia que no debería estar. Así que ahora vamos a analizar un poquito eso, porque acá pasó algo que falló, obviamente, y que para mí provocó el resultado final. ¿Cuál fue el resultado final? Bueno, fue bastante gracioso. ¿Por qué? Porque después de un tiempo, bastante tiempo, varios minutos, yo diría más de 5 minutos, el stream oficial terminó aquí y felicitaron y se fueron. Y cortó SpaceX el stream principal, pero quedaron los otros streams. Mientras yo estaba charlando en el stream, porque estábamos haciendo un vivo justamente de esto, yo veo llamas y pensé que estaban mostrando la repetición del SN9. No, señores, esto es lo que se vio. La explosión del SN10.
Explotó, pero a ver, antes estaban apagando supuestamente este incendio. ¿Qué hizo que explotara esto? Bueno, hay varias razones, más allá de que en un momento cortan y ya no inyectaron más agua, probablemente porque se quedaron sin agua suficiente porque no estaba pensado para esto, la situación, puede ser, no lo sé, no está en el dato oficial. Algunos dijeron que lo detonaron automáticamente, pero cuando uno ve la repetición, ve que el vehículo explota desde abajo, de la parte de los motores, muy probablemente en las pérdidas del tanque. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero quiero mostrarles este video que es la repetición, con un poco de zoom del impacto, lo que yo llamo el impacto. Es el aterrizaje final, pero hay un rebote, y van a ver cómo el vehículo entero rebota. Significa que hubo una acción física que sacudió a todo el vehículo impactando. Tengan en cuenta que este es un vehículo de acero, en el cual todo es un tanque de combustible, y ese tipo de impactos son los que pueden llegar a, si no son amortiguados, a afectar toda la estructura. Además de eso, cayó más de un lado que del otro porque la entrada fue inclinada. Además de eso, lo hizo con unas patas que no se habían desplegado completamente todas. Significa o estaban rotas o el fluido hidráulico no alcanzó. Muy probablemente parte de la estructura haya tocado o haya sido afectada por ese impacto. Si afectas la estructura y la estructura es tu tanque de combustible, inevitablemente estás rompiendo el tanque de combustible o fisurándolo. Y hubo muchas pérdidas del lado del vehículo, esa parte inferior, e inclusive se debe haber acumulado bastante gas porque tenemos una parte de los motores donde se tiene que acumular mucho de metano. Y inevitablemente esto entró en ignición. Ese fuego que veíamos y que no paraba ese fuego significa pérdida. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo fuego? Una vez que se consumió el combustible en exceso, una vez que apagaste el motor, debería apagarse. Los Falcon 9 también dejan un poco de residual y después se termina apagando solo. En este caso no se apagaba durante mucho tiempo, 4 o 5 minutos. Insisto con los que decían que usaron el sistema de terminación, poco probable en mi opinión porque está en el medio del vehículo, no está abajo, pero no importa. Supongamos que inclusive lo hayan detonado ellos mismos, no lo creo, pero supongámoslo. En tal caso es porque sabían que era inseguro, que ese vehículo tenía todavía combustible y que no estaba pudiendo ventearlo. El otro problema es decir, el vehículo llegó bien, aterrizó verticalmente, lo cual es un éxito absoluto, pero todavía tienen que mejorar esa parte. Mejorar, uno, las patas, obviamente. Dos, tal vez la velocidad de descenso, tal vez fue un poco más rápido de lo que debía. Tal vez ese motor único no sea la solución, hay que usar dos motores para la parte final. A mí me pareció que no fue muy rápido, pero por ahí tengo una distorsión por el tema del tamaño y la forma. Es decir, el Falcon 9 tiene unas patas mucho más amortiguadas y las patas del Starship están pensadas para colapsar, pero no están pensadas para que colapse la mitad y la otra mitad no. Eso hace que la inclinación provoque un impacto desnivelado. Para mí va a tener que hacerse algún cambio sobre las patas en particular y tal vez mejorar esa parte final del perfil de vuelo, porque el vehículo no se salvó al fin y al cabo, es decir, no volvió a volar, aunque eso podríamos decirlo, un poquito voló de nuevo, voló unos 40 metros de nuevo hasta caer, desintegrado completamente. Pero nótese eso, digamos, yo creo que está bastante claro que no fue perfecto el aterrizaje y que eso impactó a los tanques, y los tanques después no pudieron ventear, no pudieron vaciarse. Al no poder vaciarse, en el momento iban a filtrarse por donde, por la rajadura, por donde, hacia abajo, y generan una acumulación que terminó en una explosión. Inclusive no había tanta llama ya cuando explota, se ve que empieza desde un lateral, pero se nota que es desde el tanque la explosión. Se ve perfectamente, si uno hace cuadro por cuadro puede llegar a verlo, ese pequeño paso en el cual el vehículo explota. Lamentablemente explotó, pero el SN-10 fue un éxito. ¿Por qué digo que fue un éxito? Porque logró completar el perfil de vuelo, aterrizar verticalmente, que ya es absolutamente loco, y ahora le falta mejorar la parte de seguridad y la perfección de ese movimiento. Tengan en cuenta que también sucedió esto mismo con los Falcon 9, nada más que uno por ahí no los vio tanto, porque no lo mostraban tanto en ese momento, porque estaban con dudas, pero sucedió exactamente lo mismo. Y además teniendo en cuenta esto de que las patas son totalmente distintas, para ser mucho más livianas y para poder entrar en el cuerpo de la Starship, no son ese triciclo gigante con amortiguador que tiene el Falcon 9. Es algo mucho más complejo de manejar y que evidentemente todavía no tienen del todo purificado. Les falta refinar ese movimiento, les falta refinar eso, y probablemente si colapsan esas patas necesiten más absorción del shock que va a provocar sobre el resto del cuerpo. En particular, que es lo que pasó en esta vez, cuando no aterriza verticalmente perfecto, sino con algún grado de diferencia. ¿Por qué? Porque tanto en la Luna como en Marte no existen plataformas planas donde puedas aterrizar un vehículo. Lo que hay es terreno variable. Entonces, si vos haces tu primera misión en Marte y hay un grado de diferencia en el suelo, y puede haber más, vale aclararlo, que vas a morir ahí porque no era perfecto el terreno. No, necesitas sí o sí que el terreno no sea el problema y que tus patas puedan adaptarse al terreno. Esa es la parte tal vez más difícil de todo esto.
Bueno, este ha sido el vuelo del SN10 explicado en lo que podemos, porque obviamente la compañía retasea mucho la información cuando se trata de un desarrollo de un prototipo, y más cuando explotó. Pero ya sabemos que desde el punto de vista técnico fue un éxito y que hay un montón de información que tienen. Lástima que no han podido recuperar el vehículo completamente, van a encontrar los pedazos, pero yo creo que tienen un montón más de video que les va a permitir ver qué es lo que falló, y además los datos de telemetría que te van a decir cuánta presión tenías de fluido hidráulico y por qué no desplegaron esas patas, después en algunos de los ángulos se ve como inclusive hasta están bamboleando, cayéndose así. Así que fue un buen vuelo, terminó bien, o más o menos bien, y después explotó para darnos un show de fuegos artificiales como corresponde. Gracias a SpaceX por eso, y gracias a ustedes por estar ahí en Space Rant. Adiós. Whoa! 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 Oh my God! There you go. There's your methane leak.